que hizo el día 14 de agosto, en donde conoció a X persona, cómo se sentía el día después, no sé, de los hechos, quién se encontraba con usted, cuándo lo vio, cómo lo vio, a qué hora lo vio, ¿sí me explico? A quién vio, etcétera. Entonces, les digo, es una forma de preguntar, que es preguntas abiertas, no creo que tengan ahí ustedes ningún problema, es algo muy, muy fácil. Bueno, vamos a pasar con el segundo tipo de preguntas, que son las preguntas cerradas. Estas preguntas cerradas también están permitidas en un interrogatorio. Y de estas preguntas cerradas, el objetivo, ¿no?, principal es que el testigo nos hable de un hecho en específico. Por lo regular, las preguntas cerradas pueden confundirse, fíjense que estas preguntas pueden confundirse con las preguntas sugestivas. Por eso, como ustedes como abogados deben de tener ese instinto desarrollado de saber cuándo están haciendo una pregunta sugestiva y cuándo están haciendo una pregunta cerrada. Aquí les voy a dar a ustedes algunos tips o algún tipo de características de las preguntas cerradas para que no llegue a confundirse, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Primero, las preguntas cerradas jamás van a sugerir la respuesta. Pero, ojo, tampoco nos van a dar esa pauta para una respuesta amplia. ¿Por qué? Porque las preguntas que están dirigidas para una respuesta amplia son las abiertas. Aquí las cerradas no nos van a permitir dar una respuesta amplia. Por lo regular, las preguntas cerradas se van a contestar con un sí, con un no, con una palabra en específico, pero no nos dan esa posibilidad de múltiples, de poder hacer una narrativa. Y, por ejemplo, usar preguntas cerradas es muy bueno cuando el testigo está nervioso. No sé si les ha pasado, pero hay veces ¡Carlos! que los testigos se ponen muy nerviosos. Y se ponen muy nerviosos porque, y no estoy hablando de que en específico sean jóvenes, sean adultos, sean mayores, no, sino porque simplemente una persona que no ha estado en un tribunal es normal que esté nerviosa. Y así ustedes como abogados, no es que usted nada más va como testigo, mire, usted va a decir esto, es normal que esté nerviosa. Nosotros porque pues ya estamos acostumbrados a estar todos los días en tribunales, ¿no? Pero ellos no. Entonces, cuando tenemos a un tipo de persona que está nerviosa, que está confundida, que no tiene muy, no es que no tenga muy claro, sino que pues le ganan los nervios. Es eso, le ganan los nervios, se confunde al momento de qué está diciendo, a pesar de que estuvo ahí en el lugar de los hechos, a pesar de que sabe la historia, llega a confundirse. Entonces, con ese tipo de personas, con ese tipo de testigos, vamos a utilizar preguntas cerradas, porque van a permitir delimitar la información, obviamente sin sugerirla, pero que nos pueda contestar con una palabra en específico, con un hecho en específico. Ahora bien, este tipo de preguntas, a pesar de que sí están permitidas, pues pueden mermar, si lo quieren ver así, bajar un poco más la credibilidad del testigo porque pues el abogado lo está guiando, ¿no? Pero va a depender de qué tanto usen las preguntas cerradas, ¿no? Y va a depender también de cómo vaya dirigida su teoría del caso, cómo vaya comportándose su testigo, si no, no tendría por qué pasar esto. Aquí les puse un ejemplo de preguntas cerradas. Por ejemplo, ¿qué marca era su carro? ¿De qué color era su cabello? ¿Cuál es el nombre de su hermana? Si se dan cuenta, con este tipo de preguntas, los testigos no van a poder irse a hablar de otro hecho, de otra característica en específico, pues porque la pregunta no se los permite. La pregunta los centra en un hecho en específico y de esa forma ellos van a tener que contestar.
¿Cuál es otro tipo de preguntas que vemos en el interrogatorio? Y están las preguntas narrativas. Y fíjense que este tipo de preguntas narrativas permite al testigo explicar también un hecho en específico del que nosotros sí queremos que nos detalle, queremos que nos diga todo lo que sabe. Y, por ejemplo, si nosotros estamos en un interrogatorio, ¿no? Estamos preguntando al testigo sobre el momento en el que él vio cómo tal persona se robó, no sé, se robó la joya en la tienda, ¿no? Entonces, nosotros vamos a utilizar esta pregunta narrativa para decirle al testigo, ¿cómo fue que pasó eso? Explíquenos el momento en el que usted vio cómo se llevó la joya. Indíquenos cómo iba vestida la persona. No, pues es que iba vestida así, 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 así. Aquí yo les puse un ejemplo, que el testigo dice, con un movimiento muy rápido, el acusado mató a la señora. ¿Qué hace el abogado? El abogado le pregunta, explíquenos, ¿cómo fue aquel movimiento que hizo el acusado? Y aquí el testigo va a tener esa posibilidad tal vez de explicarlo, ¿no? Aquí les puse el ejemplo de que pueden utilizar las manos, su lenguaje corporal, y le va a decir el testigo, bueno, pues de esta forma, ¿no? Así lo hizo mientras su brazo rodeaba su cuello, ¿no? Por ejemplo. Y rápidamente sacó su cuchillo de su chamarra y apuñaló a la señora en el corazón. Entonces, aquí, con este tipo de preguntas narrativas, si se dan cuenta, es una pauta, una oportunidad para que el testigo nos pueda explicar, pueda hacer énfasis sobre un hecho en específico. Ahora vamos a hablar de las preguntas de seguimiento, que son otro tipo de preguntas que también están permitidas en un interrogatorio. Y estas preguntas van a ayudarnos para ir, como lo dice su misma palabra, guiando, siguiendo al testigo. Aquí les puse un ejemplo. El testigo dice, fue entonces cuando escuché el disparo y volteé para ver qué ocurría. El abogado le pregunta, ¿en qué lugar se encontraba usted? El testigo contesta, estaba escondido detrás de un anaquel y tenía de frente al acusado. El abogado le pregunta, ¿a qué distancia se encontraba el acusado? El testigo, pues a unos 5 metros. Si se dan cuenta, en este ejercicio de preguntas de seguimiento, lo que hace el abogado es guiar al testigo para que no se desvíe del punto que queremos tomar, del punto en específico, sino lo que hace aquí el abogado es ir pregunta, hecho, pregunta, que era como el esquema número 1 que les puse arriba, pero este es en preguntas de seguimiento. Otro tipo de preguntas que podemos también hacer son las preguntas de transición. Y ojo, estas más que preguntas lo podemos cambiar, lo podemos utilizar como palabras de transición o como momentos de transición. ¿A qué se refiere con esto? Nosotros cuando estamos interrogando, por ejemplo, si nosotros estructuramos nuestro interrogatorio con el esquema número 1 del que les hablé, las preguntas de transición nos van a permitir ubicar al testigo al momento en el que nosotros necesitamos que nos narren los hechos en específico. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a hablar con el testigo primero, por ejemplo, imagínense que es un perito. Entonces vamos a decirle al perito,
perito, buenas tardes, diga su nombre, soy tal, tal, su edad, tal, tal, tal. Ok. Perito, vamos a hablar de su formación académica. Díganos, ¿en dónde estudió? Si ahí se dan cuenta, esas palabras de transición, yo le estoy diciendo al perito que ahorita nos vamos a centrar nada más en su formación académica. No vamos a tocar otro tema, más que su formación académica. Cuando terminemos de hablar del perito, de su formación académica, le voy a decir, perito, vamos a hablar ahora de su experiencia laboral. Díganos, ¿en qué trabaja? Entonces ya el perito va a empezar, no, terminamos de eso. Nos vamos a otro momento de transición. Perito, ahora vamos a hablar de este hecho en específico. Díganos, ¿cuál fue su intervención? No, pues mi intervención. Perito, ahora vamos a ver, ¿sí me explico? Esas preguntas, esos momentos de transición los vamos a utilizar para que centremos al testigo al perito, al policía, sobre el hecho en específico que es el que le estamos preguntando. Ahora bien, también podemos utilizar esto para enlazar un hecho narrado con tal vez una nueva pregunta. Aquí les puse también un ejemplo. ¿En dónde ocurrió el hecho que narra? ¿A qué hora ocurrió el hecho que narra? ¿Y usted en dónde se encontraba? Si se dan cuenta, esta parte es enlazar lo que ya fue narrado, lo que ya nos dijo, con una nueva pregunta, haciendo esa transición a una nueva pregunta, pero relacionada con el mismo hecho que ya había dicho, ¿vale? Entonces, este tipo de preguntas o esta forma de preguntar nos va a ayudar, les va a ayudar a ustedes cuando estén construyendo sus interrogatorios. Quisiera saber si hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión. Pueden hacérmela llegar por el chat, empezarla a publicar en el chat. Si alguien quiere también preguntar algo, puede alzar su mano dentro de Zoom. Tienen de su lado derecho una parte de participantes, ahí le dan participantes y pueden alzar la mano si quieren preguntar. Si no hay ninguna duda hasta el momento, me interesa saber si hay dudas porque vamos a pasar al siguiente tema, que está relacionado, pero nos vamos a ir a las técnicas de litigación. Entonces, sí tengo dos manos levantadas, denme un segundito. Ok, tengo a Jorge, no, ya no. ¿O sí? Sí, aquí estoy, ya te encontré, perdón Jorge, ya te encontré. Jorge Orellana. Sí, doctora. Buenas noches, un gusto. Jorge, buenas noches, un gusto también. Doctora, disculpe, en las preguntas de transición, tanto es para el perito como también para los testigos, ¿verdad? Así es, Jorge. Muy buena pregunta, muchas gracias por hacerla. Es importante justamente comentarles que es para todas las personas que vayamos a interrogar, tanto testigos, tanto peritos, tanto policías. Todas las características, todos estos tipos de preguntas que vimos, las abiertas, las de seguimiento, las de transición, las narrativas, las cerradas, son para todo tipo de testigos, ¿vale? Y son estas de transición en específico, Jorge, son unas preguntas, unos momentos de hacer esas pausas muy buenas porque de tanta información que a veces hay en el juicio o que el juzgador llegue a escuchar, esa transición que tú hagas, que le especifiques al testigo, que es como una forma de poner un orden dentro del interrogatorio y de decirle al juez, a ver, ya acabamos de hablar del hecho 1, ahora pasamos al hecho 2, ¿no? Ahora, testigo, vamos a hablar del momento en el que usted escuchó los disparos. ¿Sí me explico? Entonces, muchas gracias por hacer esa pregunta, muy buena observación. Exactamente, son para todos los intervinientes. Una pregunta, doctora. Doctora. Sí, ¿quién está hablando?
Aquí. Estoy levantando la mano. Ernesto. Doctora, buenas noches. Hola, Ernesto, buenas noches, un gusto. Quisiera hacerle la siguiente pregunta antes de pasar al otro tema que es muy importante y lo que va a tocar. Mire, Claro, en nuestro ordenamiento procesal penal en Perú tenemos lo siguiente, que al momento de juicio oral el interrogatorio tiene dos escenarios, el interrogatorio propiamente dicho y el contrainterrogatorio. Entonces, cuando hacemos el contrainterrogatorio, y sobre eso quisiera por favor que explique un poquito más, ya no es permitido las preguntas abiertas, porque no es tu testigo. En cambio, lo que se tiene que hacer es preguntas cerradas. Diferente es... Por favor, que la pregunta haga más fuerte, no se escucha. un poquito más fuerte, Ernesto. Le decía, doctora, de que en el caso del juicio oral propiamente dicho aquí en Perú, el interrogatorio tiene dos escenarios. Sí. El interrogatorio propiamente dicho que hace ya sea el Ministerio Público o el defensor a su propio testigo. Sí. Y ahí el ordenamiento procesal nos permite hacer preguntas abiertas. Luego, si ya no es nuestro testigo, no podemos hacerle preguntas abiertas. No nos permite, tienen que ser preguntas cerradas, porque no es mi testigo. Entonces yo quisiera un poco que nos indique usted cómo es que, al no ser mi testigo, de qué manera podemos hacer ese tipo de preguntas cerradas, no en el interrogatorio, sino en el contrainterrogatorio. Claro. Muchas gracias, Ernesto. Y precisamente eso que tú comentas es nuestro tema de la siguiente clase, que es el contrainterrogatorio. Y la siguiente clase, que es el día, me parece el lunes 11, no, el lunes 12, porque acuérdense que este curso es de 3 días, el lunes 12, ese es nuestro tema. Y es un tema muy importante, es un tema de los más difíciles de todo juicio oral. Ustedes se van a dar cuenta que el hecho de contrainterrogar, lo que dice Ernesto, es un ejercicio de litigación de los más complicados que hay que hacer en juicio oral, porque precisamente como lo comenta su compañero, no es tu testigo, ¿no? Y el hecho de que no sea tu testigo y que sea testigo de la contraparte, pues genera esa cierta retención, esa cierta no simpatía al hecho de que otro abogado distinto, que es de la contraparte, le esté preguntando. Y precisamente para la siguiente clase vamos a tocar ese tema y vamos a hablar de las técnicas de litigación en contrainterrogatorio. Y esas técnicas de litigación les voy a platicar cómo le pueden hacer si un testigo que no es su testigo se contradice, si un testigo que no es su testigo empieza a mentir, si un testigo que no es su testigo da información nueva que no había dado en un momento, cómo vamos a usar las técnicas de litigación para evidenciarlo, para que al juez le quede claro que ese testigo no tiene credibilidad porque tal vez está mintiendo en ese momento, ¿vale? Entonces no se preocupen, sí lo vamos a ver, Ernesto, en la siguiente clase. Bueno, entonces déjenme verificar que ya no haya otra manita levantada o alguien que quiera participar. Jorge, creo que todavía tienes duda, Jorge, o es de la pasada. Doctora, una pregunta, doctora. En un estado en que el imputado o el agraviado se puedan poner en calidad de testigos, ¿hay algún requisito para las preguntas? No. Puedes cumplir con estas reglas que te digo, o sea, abiertas, cerradas, narrativas, le pueden preguntar de esa forma, o puede ser que él diga, el acusado ya en juicio oral, que diga que él va a declarar. Es decir, que no quiere declarar mediante algún tipo de pregunta, sino que lo va a hacer de forma libre. Entonces, pasa al estrado y empieza a narrar. Ya
si no quiere responder a preguntas de su defensor o del Ministerio Público o del asesor jurídico, no lo va a hacer. Entonces, nada más a él se le da la opción, le pregunta el juez, ¿quieres declarar de forma libre o quieres que hacerlo mediante un interrogatorio de tu abogado? Créanme que lo he visto mucho en la práctica. El peor error que puede hacer un abogado defensor es dejar que en el momento del juicio oral, os estamos hablando ya de la última parte, en el juicio oral, permita que su representado declare de forma libre. Porque si ustedes llevan construyendo una teoría del caso, imaginemos que ustedes son abogados desde la etapa inicial y llevan construyendo una teoría del caso en inicial, intermedia y en juicio oral, y por nervios, por demás, por no sé, por cualquier situación, la misma persona, el mismo acusado dice algo que él no sabiéndolo afecte su teoría del caso de su defensa, van a venir graves problemas para ustedes cuando estén en alegatos de clausura y quieran acreditar. Y si tienen un ministerio público que esté aquí listo, un asesor jurídico que esté aquí listo, se los va a acabar en un contrainterrogatorio o se los va a acabar en alegatos de clausura. Entonces, lo más recomendable, no estoy diciendo que no se pueda, lo que estoy diciendo es que lo más recomendable es que permitan o hagan la declaración de su acusado mediante un interrogatorio que les permita controlar la información que va a ir dándose al juzgador. Tengo aquí a Augusto Maika. Adelante, Augusto. Doctora, muy buenas noches. Un Hola. honor escucharlo a usted. Buenas noches. Mi pregunta es esta. Digamos, en un interrogatorio, la contraparte de testigo se puede acoger o se acoge al silencio. ¿Cuál sería un mecanismo eficiente para poder tratar de sacar una información de una declaración? No se puede. O sea, si la persona, si el acusado en esa parte dice, no quiero, me reservo mi derecho, tú no puedes de ninguna forma preguntarle. No hay pauta para preguntarle. Al lado contrario de que sí quiera, que sí ya haya pasado al estrado, cualquier testigo perito, y que cuando esté ahí en el estrado, para no contestarte, porque sabe que le va a afectar, o porque no se acuerda, te diga, no me acuerdo, si es tu testigo, ¿no? Si es de la contraparte, igualmente, porque sabe que si eso que dice le va a afectar y te dice, no me acuerdo, para eso vienen las técnicas que ahorita vamos a ver para poder obtener esa información. ¿Vale? Muchísimas gracias, doctora. Ahora sí, vámonos para las técnicas, porque quiero que nos dé tiempo de tocar todas y que no haya ningún tipo de duda, no les quede ningún tipo de duda. Vámonos, la primera técnica es una técnica que se usa en interrogatorio, y se llama técnica de lectura para apoyo a la memoria. Acuérdense, seguimos en interrogatorio, con mi testigo, estoy con mi testigo. Esta técnica de lectura para apoyo a la memoria nos va a servir, fíjense, antes de iniciar, quiero hacerles mención que la técnica de lectura para apoyo a la memoria, tal vez ustedes la han escuchado con otro nombre, que le dicen refrescar memoria. Entonces, es lo mismo, nada más tienen dos concepciones distintas, ¿vale? En México nosotros le llamamos lectura para apoyo a la memoria, ¿va? Ok, entonces, esta técnica la vamos a utilizar cuando el testigo dice que no se acuerda. Es nuestro testigo, nosotros ya platicamos con nuestro testigo, hubo una preparación, no fue un testigo aleccionado, es un testigo preparado, que es diferente y que ahorita lo vamos a tocar al final. Entonces, ya platicamos con nuestro testigo, ya lo preparamos,
Y cuando estamos haciéndole preguntas, mi propio testigo dice no me acuerdo. Y en realidad lo dice no de mala fe, no porque no quiera decirlo, sino porque, como les comenté, le ganaron los nervios, se le olvidó, alguna cosa extraña pasó, pero no, en ese momento que ustedes le están preguntando, su testigo no se acuerda. Pero, ojo, esa información que ustedes le están preguntando, su testigo ya la había dado con anterioridad. ¿En qué momento? Tal vez en alguna entrevista, en algún documento que presentó con el fiscal, si es un perito en su dictamen, etcétera. Entonces, esa información ya está en nuestra carpeta. O sea, ustedes saben que el testigo la conoce. Ustedes están seguros que el testigo la conoce porque está en nuestra carpeta. Pero en ese momento el testigo no se acuerda. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar nuestra técnica de lectura para apoyo a la memoria. Y aquí les puse un ejemplo de cómo se hace la técnica. Por ejemplo, nosotros abogados le preguntamos al testigo, ¿de qué color era la camisa del agresor? Y ustedes saben que el hecho de que el testigo nos diga de qué color era es un aspecto relevante, es un aspecto que necesitamos nosotros conocer porque nos va a servir o porque es fundamental para nuestra teoría del caso. Y su testigo les dice, no me acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? Inmediatamente que escuchen un no me acuerdo, no lo recuerdo, no lo sé en este momento, aplican su técnica. Y la técnica empieza de la siguiente forma. Van a tener que hacer algo que se llama sentar las bases. Y sentar las bases es simplemente guiar al testigo para que nos diga que esa información ya la dio con anterioridad. ¿Cómo lo hacemos? Le preguntamos, ¿anteriormente usted rindió esta información? ¿O usted rindió esta información en sede ministerial con el fiscal? ¿Usted le dijo esto anteriormente al fiscal ya? El testigo ahí les va a decir, sí lo dije, o sea, lo dije en algún momento, quién sabe en cuál, pero sí lo dije. Y usted, testigo, le leyó eso que usted dijo, no, sí, lo dije en una entrevista con el Ministerio Público. ¿En qué fecha lo dijo? Pues lo dije el 9 de abril del 2021. Y usted, cuando vio esa entrevista, ¿usted la firmó? No, pues sí, cuando yo vi la entrevista donde dije eso, pues ahí está mi firma. Oiga, testigo, ¿y usted, si viera esa entrevista otra vez, usted la reconocería? No, pues sí la reconocería. ¿Y por qué la reconocería? Pues porque como le dije ahí puse mi nombre, ahí puse mi firma, pues yo reconocería algo que firme. En fin, hasta ahí estamos sentando las bases. Por estas simples preguntas que yo les acabo de decir, hay abogados que no pueden hacer esta técnica porque la otra parte manifiesta que a su consideración no ha sentado las bases. Y entonces los abogados de repente se quedan así como, ¿qué es eso? ¿Por qué? ¿Qué estoy diciendo? ¿Por qué? Porque hay abogados que cuando el testigo dice, no me acuerdo o no sé, ¿qué hacen? Señoría, solicito ponerle la vista al testigo su entrevista, sin sentar las bases. Entonces, ahí está el error en la técnica. Y si tienen una defensa que está acá, pilas, tienen un testigo que está, un MP o un asesor jurídico que está acá escuchando cómo están haciendo su técnica y les dicen, señoría, una manifestación, el abogado no ha sentado las bases. Y el juez va a decir, efectivamente, advierto que no ha sentado las bases, siente las bases. Y entonces, si a ustedes les llega a pasar esto, inmediatamente ya saben que sentar las bases es indicarle al testigo que en algún momento anterior, o sea, que el testigo nos diga que en algún momento anterior esa información ya la dijo. Y una vez que ya sentaron las bases, que el testigo ya les dijo que sí, que lo dijo en una entrevista,
que esa entrevista fue con un fiscal, con un MP, que esa entrevista fue tal día, que esa entrevista la leyó, que esa entrevista la firmó. Ahora sí, voy a solicitarle al juez que me permita ponerle esa entrevista, ese documento a la vista al testigo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ok, ya sentaron las bases. Señoría, solicito autorización para ponerle a la vista al testigo su entrevista, el documento que acaba de hacer mención a fin de realizar una técnica de lectura para apoyo a la memoria o una técnica de refrescar memoria, como ustedes le digan y como ustedes le quieran decir. Y entonces, obviamente va a haber un auxiliar de sala que bajo el principio de contradicción va a llevarle esto que ustedes le quieren poner a la vista a la otra parte, ¿no? Si ustedes son MPs, pues le va a llevar esto que ustedes le quieren poner a la vista a la defensa para que la defensa diga si tiene una manifestación respecto de lo que le van a poner a la vista. Ojo, lo que le van a poner a la vista al testigo va a ser lo que él hizo mención. Es decir, si el testigo dijo, sí, es el color de la camisa del agresor, lo dije en mi entrevista del 8 de marzo del 2020, ¿qué van a ponerle a la vista? La entrevista del 8 de marzo del 2020. Y ojo, ustedes como abogados, ¿qué van a hacer? Esta es su entrevista del testigo. Yo, abogado, voy a subrayar con un color, con un plumín, con lo que tengan, la parte o la palabra, el párrafo, o sea, la oración donde el testigo dice, la camisa del agresor era de color rojo. Y nada más esa parte van a subrayar. ¿Por qué? Porque van a hacer la técnica de lectura para apoyo a la memoria sobre el color de la camisa, no sobre toda la entrevista, no sobre lo que quieren que después va a decir el testigo, no, lo van a hacer sobre toda la oración, sobre la camisa en específico. Entonces, ¿qué va a pasar? El auxiliar de sala se lo corre a la defensa ve que efectivamente esté subrayado nada más el color de la camisa y ya puede decir la defensa, ninguna manifestación o señoría, es que sabe que el abogado subrayó aquí también cuchillo verde, no sé, otra cosa, que no tenga nada que ver con la camisa. Bueno, pues el juez dirá, a ver, abogado, subraya nada más lo que va a hacer mención el testigo, de lo que no se acuerda. Bueno, ya lo subraya ya. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ya nadie tiene ninguna manifestación, el auxiliar de sala va a llevar su entrevista y se la va a poner al testigo a la vista. Le va a decir, tenga. ¿Y qué vamos a hacer nosotros como abogados? Vamos a hacer un tercer paso. Y ese tercer paso es que el testigo reconozca lo que le están poniendo a la vista. ¿Y cómo lo van a hacer? Con una simple y sencilla pregunta. Le van a decir al testigo, ¿qué es eso? O, ¿qué tiene en sus manos? O, ¿cuál es ese documento? O, ¿qué es lo que le acaba de dar el auxiliar de sala? Ajá. Si se dan cuenta, mis preguntas no son sugestivas. Yo no le estoy diciendo al testigo, oiga, eso que le dio el auxiliar de sala es su entrevista, ¿verdad? O, a ver, ya tiene su entrevista. Ahora léanos lo que está en subrayado. No. Yo, preguntas abiertas, estoy en interrogatorio, quiero credibilidad, quiero que el juez vea que efectivamente el testigo reconoce lo que le están poniendo en las manos y le voy a preguntar al abogado, al testigo, perdón. Le voy a preguntar, testigo, ¿qué es lo que tiene en sus manos? Y el testigo me va a decir, pues es mi entrevista. ¿La reconoce, testigo? Sí, sí la reconozco. ¿Por qué? Pues porque mire, aquí está mi nombre, aquí yo firmé y pues esto es lo que dije, aquí están los datos que me tomó el Ministerio Público, el fiscal, aquí viene pues todo eso. Testigo, lea por favor para sí mismo
la parte que está subrayada y me avisa cuando termine. ¿Ok? ¿Qué va a hacer el testigo? En voz baja, en voz más bien para sí mismo, en su mente, va a leer y va a leer lo que ustedes le subrayaron, que dice, la camisa era de color rojo. Y el testigo les va a decir, ya abogado, ya acabé de leerlo. Y entonces ustedes van a preguntarle al testigo, ahora, ¿recuerda de qué color era la camisa del agresor? Sí, era de color rojo. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Ya vieron? Y con esta técnica de lectura de apoyo a la memoria, vamos a permitir seguir manteniendo la credibilidad de mi testigo y seguir persuadiendo al juez que si a mi testigo se le olvidó eso era pues porque estaba nervioso, porque no estaba concentrado por X cosa, pero no porque no tenga credibilidad. Pero yo, abogado, yo no le dije de qué color era la camisa. Yo no le hice énfasis. Yo hice mi técnica de lectura para que él mismo se acordara lo que ya había dicho. Entonces, fíjense, y seguramente ustedes lo han visto en alguna otra, en alguna audiencia. Que, por ejemplo, está el abogado y le pregunta, oiga, testigo, ¿de qué color era la camisa del agresor? Y el testigo, no me acuerdo. ¿Seguro que no se acuerda de qué color era? No. A ver, acuérdese, ¿de qué color era la camisa del agresor? No, pues es que no me acuerdo. No, sí se tiene que acordar. ¿De qué? ¿Sí me explico? Entonces, ahí lo que vislumbramos es que es un abogado que no conoce las técnicas de litigación y lo que puede pasar es que la otra parte haga una manifestación al juez explicándole que está presionando al testigo, acosando al testigo, como ustedes lo quieran ver, para que el abogado deje de preguntar eso, porque se torna una pregunta repetitiva, que es un fundamento de objeción que se puede hacer en el juicio oral en un interrogatorio por la otra parte. Y ese es otro tema que en algún punto veremos, las objeciones, ¿no? ¿Qué tipo de objeciones se pueden hacer en el juicio oral, en un interrogatorio y en un contrainterrogatorio? ¿Vale? Entonces, me interesaría saber con esta primera técnica, si alguien tiene alguna duda de la técnica, si alguien tiene algún comentario, algo que quieran contar, que quieran que les aclare un poco más, que quieran que pueda hablar un poco más de la técnica. Esto es la técnica en sí, en concreta, esta es la técnica. La usan en juicio oral, la usamos en nuestro interrogatorio en un primer momento con nuestro propio testigo cuando dice no me acuerdo. Ok, veo que nadie. Buenas noches. Ah, ok, perdón. Sí. Orestes. Soy Orestes. Hola. Orestes, el participante. Sí, también sería muy interesante en la misma pregunta hacerle ver, bueno, en esa noche que usted se encontraba en el lugar de los hechos in situ, ¿usted pudo observar algunos vehículos o la situación, qué es lo que pasaba? Porque si ha sido en el día, sí, en la noche estaba esto. Y también se le puede decir, a esa hora el sol ya se ocultaba. Bueno, en esa mañana, usted pudo saber que había niños que cruzaban. O sea, la cuestión es hacerle ver si ha sido en el día, en la mañana, en la noche, o hacerle ver en ese fin de semana. No solamente preguntarle, sino también hacerle ver si la cuestión de los hechos in situ, el acto jurídico de hechos delictivos o de otros actos ha sido en la mañana, hacerle la pregunta, ¿y en esa noche usted qué iba a hacer? ¿Iba a cenar? Sí, efectivamente, o sea, la cuestión es crear y sembrar dudas y de alguna otra forma ver la verdadera situación, si ha sido preparado, si hay pruebas preparadas, o buscar de alguna otra forma el objetivo de nuestra captura, ¿no? O sea, es una captura o una pesca de la verdadera realidad de las cosas para nuestro asunto, con todo respeto, señor exponente. Sí, muchas gracias, Orestes, por tu participación. Es muy buen comentario, justo eso es.
Pero ojo, eso lo hacemos más en contrainterrogatorio. En interrogatorio sí, efectivamente hay que plantear, pero acuérdate que aquí es tu testigo. En contrainterrogatorio es donde generamos más esa duda, o sea, donde queremos quitarle la credibilidad al testigo. Aquí en interrogatorio queremos que nuestro testigo tenga credibilidad y precisamente como tú lo comentas, para que pueda tener esa credibilidad hay que también centrarlo y que nos especifique también los hechos, ¿no? Para que no haya ningún problema en el contrainterrogatorio con la otra parte de que lo quiera atacar por algún tipo de situación ahí, ¿vale? Exacto. Entonces, Perfecto. perfecto, muchas gracias, Orestes. Entonces, vamos a pasar con nuestra siguiente técnica. Ahorita, si no se preocupen, si surge alguna duda respecto de alguna técnica, vamos a tener ese tiempo. Ah, perdón, creo que me está levantando la mano Clarisa. Buenas noches. Sí, como le escribí a través del chat, no quería interrumpir, pero quería referirle, ¿y qué sucede si al momento del interrogatorio mi testigo, luego de revisar su entrevista, no se atribuye esa autoría, ¿no? Evidentemente porque se quiere retrotraer, de repente quiere negar su testimonio primigenio, ¿no? Por 1000 razones. Sí. ¿Qué podría hacer en esa situación? Ahí viene otra técnica, Clarisa, y cuando nos damos cuenta de que nuestro testigo está yendo en nuestra contra, lo vamos a determinar como un testigo hostil. Y vamos a tener la oportunidad de hacer preguntas sugestivas. Y obviamente en ese momento, pues se va a dar, no, digamos así, nos va a decir, no lo reconozco, eso no es mío. Cuando tú te das cuenta de eso como abogado, ¿qué vas a hacer? Señoría, solicito que mi testigo sea declarado como un testigo hostil. Y ahí tú puedes empezar a hacer tus preguntas sugestivas y decirle, y se va a ver mal, Clarisa, se va a ver mal porque es tu testigo, porque tú lo llevaste a tu juicio para que diera tú la información que tú necesitas. Pero efectivamente hay testigos que en el momento dicen, no, ya mejor no, o ya les dio miedo, X cosa. Entonces, cuando lo declaras como hostil, tienes la oportunidad de hacerle preguntas sugestivas. ¿Y cómo le vas a hacer? Vas a usar la técnica de lectura para apoyo de memoria, pero la vas a usar como si fuera en contrainterrogatorio, es decir, todo sugestivo. Este es su firma, este es su nombre, ¿sí me explico? Pero esa técnica ya la vamos a ver en la siguiente clase, no te preocupes. Pero sí, o sea, el punto es hacerlo como en contrainterrogatorio con preguntas sugestivas, ¿vale? Entonces, seguimos. Vámonos a la siguiente técnica, que es la técnica que se usa para la incorporación de prueba material y o documental. ¿Se acuerdan que les contaba al inicio de la plática que otro objetivo del interrogatorio es precisamente incorporar esta prueba material o documental? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Necesitamos a la persona que sea la idónea para poder incorporar esa prueba. Necesitamos que la persona y la prueba puedan hacer uno mismo, puedan hacer ese match. ¿Cómo lo hacemos? Pues precisamente buscando quién es la persona que aportó ese medio, ese dato en su momento, ¿no? En etapa inicial, en etapa intermedia, quién fue la persona que produjo esa prueba y quién es la persona que tiene que ir al juicio a dar cuenta de lo que ya está en la carpeta, de esa prueba que fue integrada, de esa prueba que tenemos en nuestro auto de apertura. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Aquí les puse un ejemplo de una pistola, ¿no? Vamos a ver el ejemplo y les voy explicando por partes. Primero, el testigo menciona que al practicar una inspección en las ropas del acusado encuentra una pistola. Y nosotros lo que queremos como ministerios públicos o como asesores jurídicos, pues es precisamente incorporar esa pistola al juicio oral. Que quede marcada como prueba material número tal en el juicio oral para que sea valorada por el juzgado. Entonces, lo que le vamos a preguntar en este caso es cómo era la pistola. Y aquí hablamos de una pistola, pero de forma general, siempre
cuando vamos a incorporar algún tipo de prueba, lo primero que tenemos que hacer es que el testigo reconozca y dé las características de esa prueba material o de esa prueba documental. Características me refiero a tamaño, color, forma, grosor, etc. Todas las características posibles, yo quiero que el testigo me las dé sin ver. Es decir, aquí yo no le estoy poniendo a la vista al testigo la pistola y no le estoy diciendo, oiga, testigo, o por ejemplo, no sé, vámonos con esta pluma que tengo aquí. Yo no le estoy poniendo al testigo a la vista la pluma y no le estoy diciendo, oiga, testigo, dígame las características de esta pluma, pues porque todos ustedes la van a ver y me van a decir, ah, pues es rosa, ¿no? Tiene unos muñequitos, tiene manchitas, tiene una tapa, tiene una terminación redonda. Ustedes ven la pluma y pueden dar las características sin problema. En cambio, si yo les dijera a ustedes qué pluma usé, díganme las características de la pluma que usé ayer, pues nadie de ustedes va a saber. Pero si yo le pregunto a mi compañero de trabajo, oye, dime las características de la pluma que usé ayer, seguramente las va a decir, porque las vio en algún momento, ¿no? Va a decir, ah, pues yo vi que esta era una pluma de tinta roja, no sé, que tenía tal terminación. ¿Sí me explico? Entonces, aquí lo que nosotros buscamos es que el testigo dé las características del objeto sin ponérselo a la vista. Entonces, en un primer momento tenemos este ejemplo, ¿no? Que nos dice cómo era esa pistola. El testigo da las características y dice, era un revólver plateado con una empuñadura de madera y gran parte de la pistola estaba oxidada. Si el testigo ya dio todas las características que conoce y nosotros sabemos que esas son las características que el testigo conoce y estamos conformes con la respuesta, vamos a pasar al siguiente paso, que es de preguntarle al testigo si viera esa pistola. Lola, por favor, para la TT. Perdón, ¿alguien me están preguntando algo? Creo que tienen su micrófono prendido, si lo pudieran apagar, por favor. Así es, doctora, hay alguien que está con su... Por favor, nada más chequen sus micrófonos. Entonces, regreso. Ya el testigo nos dijo las características, del documento, de la prueba material que se pretende incorporar, y entonces nosotros le vamos a preguntar, si usted tuviera a la vista eso que me acaba de describir, ¿usted lo reconocería? Y el testigo les va a decir, sí, lo reconocería. O sea, tanto lo reconocería, ¿no? Que nos acaba de decir las características. Sí, lo reconocería. Ahí nosotros podemos preguntarle, ¿por qué lo reconocería? Ah, pues porque yo lo vi en la casa donde encontré el cuerpo, porque si es un perito en criminalística va a decir, ah, porque yo lo recogí, lo embalé. Si es un primer respondiente va a decir, ah, pues porque cuando llegué al lugar de los hechos, no llegaba el perito, yo lo tomé, lo embalé, yo inicié la cadena de custodia, ¿sí me explico? Y entonces, ya una vez que el testigo, el perito, el policía diga que sí lo reconoce, es cuando ya vamos a ponérselo a la vista, cuando ya vamos a pedirle permiso al juez para enseñárselo. Entonces, le digo al juez, señoría, solicito permiso para ponerle al testigo a la vista la pistola o el objeto que acaba de hacer mención. Entonces, va a pasar lo mismo que nuestra técnica de lectura para apoyo. Vamos a llevarle al testigo el arma embalada, o vamos a llevarle la ropa, o vamos a llevarle el documento, o lo que sea que vaya a reconocer, y se lo da, bueno, el auxiliar de sala se lo pasa, ¿no? Igual se va a ejercer el principio de contradicción, se va a mostrar a la otra parte, que sea lo que el testigo acaba de describir, y se lo ponen a la vista. Ya una vez que se lo pusieron a la vista, va a preguntar el testigo, el abogado, perdón, les va a preguntar, ¿qué es lo que tiene en sus manos?
y ya el testigo va a decir, ah, pues es una pluma, es una pistola, ¿no? Es un revólver plateado, aquí está la empuñadura de madera que le dije, aquí vemos que está toda oxidada, esto, y nosotros preguntamos, ¿usted reconoce lo que tiene en sus manos? Sí, sí. Esto que yo tengo en mis manos es lo que yo le dije que era la pistola. Esto es lo que yo vi. Esta fue la pistola que yo vi, la pistola que yo encontré. ¿Ok? Y ahí lo que hacemos es solicitarle al juez que se tenga por incorporada la pistola, la pluma, lo que sea el documento, a juicio y que sea marcada como prueba 1, 2, X1, X2, como ustedes quieran y en el caso que ustedes estén, ¿vale? Entonces, para incorporar pruebas materiales y pruebas documentales mediante un interrogatorio en un juicio oral, deben de utilizar esta técnica. ¿Por qué? Porque con esta técnica hacemos, va en estos pasos. 1, un primer reconocimiento del objeto sin ponérselo a la vista. 2, una solicitud para poner en la vista dicho objeto. Y 3, un reconocimiento por parte del testigo de que el objeto que dijo en el punto 1 es el mismo que está viendo en el punto 3. Y sabe que es el mismo porque lo vio, porque lo encontró, porque él lo embaló, porque lo que sea. Ajá. Por el contacto, va a justificar cómo tuvo contacto con ese objeto, lo va a reconocer y ahí es cuando lo podemos incorporar al juicio. ¿Vale? Y así con todo, con documentos, ropas, todo lo que sea, lo que esté en nuestro auto de apertura, lo que sean pruebas materiales y documentales, utilizaremos esta técnica. Ahora. Una consulta. Sí, claro, adelante. Nada más díganme quién me está hablando porque no veo. Percy Escobar está hablando. Ah, hola. Sí, doctora, una consulta. ¿Esa técnica es procedente para... procede para la legislación procesal penal peruana? Sí, sí. Inclusive... Pero, ajá, sí, no, adelante. Sí, para terminar. Lo que sucede es que el artículo 373 te habla de la nueva prueba a nivel de juicio oral. Sí. Y esa es la única oportunidad en donde a nivel de juicio oral, iniciado el juicio oral, sí. Obviamente después de instalación del juicio oral y después también de la defensa material del acusado, el 373 del Código Procesal Penal establece el ofrecimiento de nueva prueba y tiene ciertos requisitos, ciertas características. Entonces, ¿cómo incorporar una prueba material o documental cuando ya pasaste este estadio, este acto procesal, ¿no? O sea, si yo posterior a esta solicitud de nueva prueba que establece el 373, sí. Después de esto vendría el interrogatorio, obviamente, al acusado, que es el primer sujeto procesal que es llamado a ser interrogado, ¿correcto? Así es. Y posteriormente a él vienen los testigos, ¿correcto? Entonces, ¿cómo incorporar una prueba cuando ya pasamos un estadio que el Código Procesal Penal peruano lo establece de manera explícita? O sea, ¿cómo ofrecer un testigo a una documental cuando ya pasamos un estadio? Sí. ¿Es toda tu pregunta, Rafael? Sí. Ok. Son dos cosas distintas. La primera, pero siguen los mismos pasos. La primera son todas las pruebas documentales y materiales que están admitidas en un auto de apertura a juicio oral. De lo que tú hablas es de una figura que se llama prueba nueva. Es decir, las reglas de la prueba nueva solamente se pueden incorporar al juicio oral cuando la parte, el testigo o quien no esté en el auto de apertura a juicio oral no haya tenido la posibilidad de conocer de esa prueba con anterioridad. Y eso se tiene que verificar, obviamente, tiene que ser verificado tanto por el Ministerio Público, tanto por el asesor jurídico y tanto por la defensa, dependiendo de quién sea quien vaya a aportar la prueba. Entonces, son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque la prueba nueva tiene el requisito esencial, entre otros, de no haber sido conocida con anterioridad en ninguna de las etapas. Y aparte de no haber sido conocida, que no hubiera podido la persona que la pretende incorporar, la parte que la pretende incorporar, ya sea MP, asesor o defensa, no haya tenido ese conocimiento, esa posibilidad
de obtener esa prueba hasta este momento. Y como tú precisamente bien lo dijiste, ya pudo haber pasado el acusado, pudieron haber pasado todos los testigos y de repente, ¿sabes qué? Defensa, resulta que tengo una prueba nueva. Y se hace el debate ante el juzgador. La defensa dice, señoría, bajo protesta de decir verdad, tengo un nuevo testigo, este testigo lo quiero incorporar como una prueba nueva, a razón de, como tú nos dijiste, del 373, que es en el código peruano, a razón de que el 373 lo permite hacer en juicio oral, tal, y cumple con tal y tal y tal y tal característica. Y lo que se hace es que el Ministerio Público va a debatir. El juez le va a dar la palabra al Ministerio Público, le va a dar la palabra al asesor jurídico y va a iniciar un debate en el que el Ministerio Público puede decir, señoría, este Ministerio Público, esta Fiscalía, no admite esa prueba nueva a razón de que el defensor o el mismo acusado ya tenía conocimiento de esa prueba, tanto es así que en la audiencia inicial, cuando se trató de vincular, de hacer la no vinculación a proceso, la defensa presentó esa prueba en una audiencia de duplicidad, por ejemplo. Entonces, y asesor jurídico se mete y, señoría, coadyuvando con lo que dice el Ministerio Público, efectivamente, bla, bla, bla. Y cada uno va a dar sus razones de por qué sí o por qué no. Pero al final, quien va a determinar si efectivamente es una prueba nueva o si no es una prueba nueva es el juzgador. Y el juzgador va a decir, ¿sabes qué? Si se admite o no se admite. Y si sí se admite, se tiene que dar la posibilidad de que la otra parte, es decir, si la defensa está ofreciendo la prueba nueva, la otra parte, el MP y el asesor jurídico, debe de conocer esa prueba. Es decir, se va a suspender la audiencia, ¿no? Y en dado caso que el MP y el asesor jurídico pues no tengan ni idea de qué es eso, se va a correr el traslado pertinente y para que el MP y asesor jurídico se puedan allanar, se puedan empapar de toda la información que esa prueba puede producir o de lo que esa prueba puede cambiar en la teoría del caso de cada una de las partes. Doctora. Espérenme un momento. Y conforme eso, es cuando ya nos vamos otra vez a la audiencia. Si, por ejemplo, la prueba nueva consiste en un testigo, va a pasar el testigo y se va a hacer lo mismo, interrogatorio y contrainterrogatorio. Si una prueba nueva consiste en algún video o en algún documento, se tiene que traer a la persona que tuvo contacto con ese video o con ese documento. Imaginemos que la prueba nueva son videos de cámaras de un establecimiento, un centro comercial, donde se ven los hechos perfectamente. Entonces, ¿a quién tendrán que llevar? Tendrán que llevar al, no sé, al monitorista, al perito en cibernética, no sé, ¿no? Va a depender del caso en específico, pero ninguna prueba, ya sea material o documental, se incorpora por sí sola. Siempre las pruebas materiales y documentales necesitan ser incorporadas por una persona que va a venir a dar cuenta de lo que... de la prueba misma, ¿no? Gracias, doctora. Muy amable. Gracias. ¿O de qué, Rafael? Doctora. Espérenme tantito, espérenme, no me vayan a hablar todos porque... A ver, tengo aquí a Ernesto. Doctora, si me permite. La verdad Claro, es que adelante, Ernesto. lo que usted está señalando es muy importante porque acá en Perú ese es uno de los temas un poco problemáticos para los abogados que estamos en la defensa. ¿Por qué? Porque acá, de acuerdo a nuestro ordenamiento procesal penal, hay dos momentos en los cuales se pueden ofrecer pruebas. La etapa intermedia que le llamamos... Por favor, intervengan un poco más fuerte. Doctora, ¿sí? Ya. Entonces le decía de que existen dos momentos acá en Perú para poder procesalmente presentar la prueba, que es la etapa intermedia, donde ambas partes procesales, tanto el Ministerio Público como la defensa, pueden presentar las pruebas y son admitidas para juicio oral. Sí. Cuando vamos a juicio oral, ya no se pueden presentar nuevas pruebas, salvo, como usted lo ha dicho, bajo el título de nuevas pruebas que sí lo instituye nuestro Código Procesal Penal,
Y eso se hace al inicio del juicio oral. Pero esa nueva prueba tiene que ser bajo una fundamentación muy especial. Y básicamente es que no se haya conocido hasta antes de la etapa intermedia y se haya conocido con posterioridad y por lo tanto se incorpora al juicio oral. Pero ¿qué pasa? Acá el juicio oral se debe llevar a cabo en una o dos audiencias, es decir, en 1 o 2 días, hasta en 8 días, siempre y cuando haya una, digamos así, sea muy complejo y se dilate. Pero ya en el juicio oral, si tú no presentaste pruebas en etapa intermedia, ni mucho menos al inicio del juicio oral como prueba nueva, lo que usted nos está señalando es muy importante, pero yo diría que acá tenemos un problema. ¿Cuál sería el apoyo normativo para poder ingresar? 1. Y 2, yo diría que en todo caso sería una prueba nueva excepcionalísima. Y como usted dice, quedaría a decisión y a merced del juez si es que lo permite o no lo permite, porque si no lo permite ya no podría ser ingresado. Así es. Sí, Ernesto, precisamente como lo comentas, acá en México pasa lo mismo. Exactamente como tú lo dijiste, sucede lo mismo. Y cuando estamos en una etapa de juicio oral y precisamente no hay de ese desconocimiento, hay veces que lo que determina el juzgador es vamos a hacer un receso, ¿no? Dependiendo de la prueba, de 1 a 2 horas, 3 horas, 4 horas, no sé, dependiendo de las audiencias que se tengan en ese día. Hacemos el receso y en lo que las partes se imponen y regresamos. Entonces, sí, efectivamente, muchas gracias, Ernesto, por tu comentario. Tengo también aquí a Wilson. Sí, Wilson, un poquito más fuerte. Sí, muchas gracias, Wilson, mucho gusto. Efectivamente, como tú, también en México pasa lo mismo, ¿eh? También en México al inicio el juzgador pregunta, pero el hecho de que pregunte al inicio no significa que si llevamos la audiencia en 2 días, en el primer día no se tenga prueba nueva y al segundo sí se tenga prueba nueva. Y ya dependerá, tú como defensor, si vamos a ponernos en el supuesto, ustedes están defendiendo a una persona por un homicidio. Resulta que esa persona no estaba en el lugar, ¿no? Su teoría del caso es, no estuvo en ese lugar, él estaba 10,000 kilómetros lejos. Estoy divagando. Entonces, si a mí en mi primer día de juicio oral no tenía la prueba nueva y en mi segundo día de juicio oral la tengo, yo como defensa yo no voy a decir, ay, es que ya pasó mi derecho. Ya pasó el inicio de la audiencia y ya, pues ya tengo un video donde él se ve que está en otro lado, pero pues como ya pasó mi derecho, pues ya no. No, ustedes como defensa, como asesores jurídicos, como ministerios públicos, hagan valer si el último día, el último momento, obviamente antes de que cierre todo el desfile probatorio, ¿no? Hagan valer, tengo esta prueba nueva y me acaba de llegar y hagan la argumentación de por qué la acaban de conocer, por qué sí cumple con los elementos de la prueba nueva, ¿vale? Doctora, si me permite, por favor. Perdón tantito, Carlos, es que tenía la mano levantada antes que tú, Orestes, y ahorita te doy la palabra. Okay. Sí, doctora, un saludo al pueblo mexicano, un pueblo pujante, un pueblo total de nuestra cultura maya y que pertenece realmente a la cultura andina. Doctora, es cierto lo que dice, quería comentar, yo tuve un caso muy peculiar el año 2014, donde habían 2 jóvenes que su papá le dieron una tarjeta en Los Olivos y se fueron a parrandear, a darse la gran vida en la playa de Asia, en el Cerro Azul, en Arequipa, en Tacna, llegaron hasta Chile para disfrutar el dinero que su papá les había dado. Y resulta que antes de llegar a Lima, se van por un crucero, que no lo voy a decir el lugar, y sacan unas gaseosas y
2 bebidas de lata de cerveza. Se retira y la cámara lo filma. Pero se bajan y conversan con una fémina y se van en su vehículo. Al día siguiente los detienen en su casa, la policía, todo, y ya. Pasó 1 año, 2 años, yo llevé el caso. Ellos decían que sí hemos estado en el lugar de los hechos. Y había su amigo, no sé qué había dicho, sí, perdóneme, doctora, yo no le quise matar. En su locura, de repente había fumado alguna droga o sustancia psicotrópica o droga, que sí, que le pedía perdón. Y antes del juicio, yo le digo, señora, yo conozco a sus hijos, acá hay instituciones que ellos estaban estudiantes, es más, su mamá pagaba cada mes, como tienen varios grifos, tienen solvencia económica y yo no tenía por qué matar ni robar a una persona. Y así, entonces, digo, señora, busque su basura, busque los recónditos de todo, búsqueme ese voucher de pago. Con tan mala suerte que era febrero, donde las universidades no enseñan registro, no enseñan nada, ni un voucher, porque todos están en vacaciones. Entonces, la señora, antes del juicio, antes de que lo sentencien, porque estaban pidiendo 12 años para el otro muchacho, 16 años, porque supuestamente había agarrado el desarmador, le había matado, y con tan mala suerte que ellos tenían desarmador, tenían todo eso. Y entonces, y yo le decía que ese día, ellos no eran los culpables, sino que ese cadáver de repente había tenido 1 día, 2 días de putrefacto en esa playa, Cerro Azul. Y que ellos ese día justamente ya habían regresado a Los Olivos acá en Lima y su mamá había pagado una cuantía, una suma de dinero para la universidad. Antes del juicio, doctora, antes del juicio, su mamá me pasa un voucher de la basura todo desmagrado del 12 de diciembre del año 2014, que justamente su hijo había pagado ese día de los hechos, ese día en horas de la mañana, donde la policía describió y el perito forense describió que ese cadáver tenía 8 días de que tenía ya tenía, ¿cómo se llama? Flora cadavérica, tenía muchos signos cadavéricos de la antigüedad del cadáver que se encontraba en la playa donde ellos estaban. Presenté ese día a la señora juez, ese día lo absolvieron, ese día se dejó todo de lado porque era una prueba nueva. El abogado penalista no tiene por qué valerse que la ley me dice esto, que la juez no puede decir esto, que esto es imposible. No, señores. Los señores abogados somos profesionales que ante todo está la Constitución como norma normarum, como la supremacía constitucional, como el control político, como la ley de leyes en que uno puede presentar, así sea la última ratio, así estemos como el antiguo Código Procesal o como el nuevo Código Procesal. La prueba nueva, una prueba que nadie ha conocido, aquella que nos puede de alguna otra forma dar un respiro, se presenta. Al final, el verdadero perito de peritos, la única persona que tiene la palabra es el juez o el colegiado. Eso es todo. Así es, justamente lo que tú nos comentas, Orestes, muy buena aportación. Gracias por compartirnos ese caso, esa experiencia que tuviste. Y efectivamente, nosotros como penalistas estamos pues debatiendo la libertad de una persona, que es el segundo derecho fundamental más importante, ¿no? El primero la vida, el segundo la libertad. Entonces, sí, hay que hacer valer todo lo que podamos hacer valer, efectivamente, para poder obtener un fallo a nuestro favor. Y como última, ya, nada más para antes de que, yo sé que hay muchos que me siguen alzando sus manitas, espérenme tantito. Doctora, quedó pendiente mi intervención muy puntual, por favor. Sí, Carlos, sí, ahí voy. Nada más antes, porque ya me dio la hora, quiero hacerles mención que la siguiente clase vamos a continuar con la última técnica de interrogatorio, que es superar contradicción, que es hablar lo del testigo hostil que le hablaba a su compañera, y vamos a hablar de qué preguntas no se pueden hacer en interrogatorio. Continuamos también con el contrainterrogatorio y respecto de las preguntas que no se puedan hacer. Ahora sí, Carlos, adelante. Muy puntual. Aquí en nuestro país en realidad existen 3 momentos para el tema de la prueba. Etapa intermedia, al empezar el juicio oral, y el 385 establece la prueba de oficio, pero que también establece la posibilidad que puede ser también pedida de parte, pero que tiene un régimen muy excepcionalísimo. Entonces, ahí es donde cabe efectivamente el tema de una prueba nueva dentro del juicio,
que algunos doctrinarios procesales peruanos lo llaman prueba complementaria, pero que nace de la propia actividad probatoria desarrollada durante el juicio oral. Pero sí es posible. Solamente eso, doctor, y en todo lo demás, mis felicitaciones y un abrazo al pueblo mexicano. Muy amable, gracias. Muchas gracias, Carlos. Sí, muy buen comentario, Carlos. Nada más rapidísimo, ya no les quiero quitar más minutos de su tiempo. Nada más rapidísimo. Efectivamente, Carlos, aquí en México también pasa lo mismo. Esa prueba, como tú dices, sale o deriva de lo que se está dando en el juicio oral. O sea, de lo que pudo haber dicho un testigo, de lo que pudo haber determinado un dictamen, de ahí puede nacer una nueva prueba. Efectivamente. Gracias, Carlos. Y pues bueno, para cerrar ya, porque ya nos ganó el tiempo, yo espero que les haya gustado esta clase, espero verlos en la siguiente clase, vamos a seguir con las técnicas de litigación en interrogatorio, vamos a pasar a contrainterrogatorio y me dio mucho gusto estar con todos ustedes, voy a dejar de compartirles mi pantalla, denme un segundo.